Bueno, continúo con mis vivencias de migrante y los recuerdos de mi país, de, de cómo se fue deteriorando poco a poco. Estaba recordando yo que cuando yo empecé a trabajar, había, había un departamento que creo que se llamaba, eh, a ver cómo era, protección e higiene del trabajo, algo así. Había especialistas en cada empresa que se llamaba así, protección e higiene del trabajo. Esas personas se encargaban, en mis primeros años de trabajo, se encargaban de estar pendiente en cada oficina. Teníamos que tener la luz adecuada para que no, y desde el ángulo adecuado. Es decir, teníamos que tener la luz en un ángulo específico para que no nos, claro, trabajábamos entre papeles, números y todas esas cosas, pues para que no nos dañara la vista, que no nos dañáramos la vista. Teníamos que tener una ubicación adecuada para no dañarnos la vista y tal, y qué sé yo. Y recuerdo que cuando llega el famoso periodo especial, en esa época también todo era manual, no era como ahora que todo está guardado en un disco o una computadora. En aquella época todo era papeles. Pues recuerdo que yo en ese tiempo estaba trabajando, como dije en un video anterior ya, en una empresa que se llamaba, las siglas, eran unas siglas que se llamaba EMGAR, EMGAR, EMGAR. El EMGAR ese significaba Empresa Municipal de Alojamiento, Gastronomía y Recreación. Pues tenía varias actividades, como su nombre lo dice. Pues había que llevar una documentación tremenda porque se le llevaba un control a cada sitio, cada unidad le llamaban allá. Cada unidad era un hotel, era una cafetería, era un restaurante, era lo que fuera. Se le llamaban unidades así. Pues tenía 100 y pico de unidades. Entonces a cada sitio de eso pues había que llevarle un control porque todos son cosas del Estado. Y entonces pues llevaban todo, tenían en sus manos, todo eran cosas del Estado, ¿ves? Entonces pues había que llevarle sus controles. Y yo recuerdo que empezaron a fallar luces. Primero había muchas horas de apagón, que no había corriente para nada. Y teníamos que seguir poco a poco, mientras había luz del día, por la que entraba por las ventanas, teníamos que continuar trabajando, así con mala iluminación. Poco a poco se fue terminando el papel para trabajar. Los modelos, habían muchísimos registros, y son mayores y mayor y no sé cuánto y qué sé yo, que eran, esto estoy hablando de la parte de contabilidad. Se llevaban submayores, otro libro que se llamaba El Mayor, que era donde se vaciaban el resumen de los submayores y no sé cuánto, hasta llegar a un balance financiero a fin de mes. Pues todos esos modelos se fueron terminando y como digo eso, pues modelos para trabajar en la caja, modelos para miles de cosas, para nómina, se fueron terminando y no llegaban a la dirección que nos tenía que llegar, la dirección provincial creo que era, que nos tenía que suministrar de todo eso. Pues se fueron terminando. ¿Qué pasó? Que hubo que empezar a crear mecanismos para continuar haciendo el mismo trabajo con menos recursos. Empezaron a fallar lámparas del techo, de la luz. Empezaron a fallar, aparte de las horas de apagón, empezaron a fallar lámparas y no había cómo reponerlas porque no había. Entonces se terminaron las luces, no había una iluminación correcta. Pero encima de eso, pues ya no era, ya no, los técnicos, eso que mencioné al inicio, de
de protección e higiene del trabajo, pues no podían hacer nada porque ¿qué iban a hacer? Si no había recursos no podían exigirle a la dirección de la empresa que teníamos que tener todas esas cosas porque no había. Y entonces empezó a terminar el papel, que eran hojas blancas, que era lo normal para poder trabajar adecuadamente, sin dañarnos, sin nada. Pues eso se empezó a terminar. ¿Qué pasó? Que empezaron a hacer unas improvisaciones, por lo menos, al menos en Puerto Padre, había una imprenta que se utilizaba, no sé ni para qué, porque yo creo que ya eso estaba prácticamente sin uso. Pues resulta que empezaron a hacer acuerdos con la imprenta esa, y claro, la imprenta, pues como todo, tampoco tenía hojas blancas. Entonces empezaron a inventar unos modelos en unas hojas de color cartucho, se le llamaban allá. Los cartuchos eran lo que utilizaban las bodegas antes, yo creo que antes de nuestra era casi, las bodegas que existían antes del triunfo de la revolución y un poquito después, que tuvieron un poco de recursos. Unos cartuchos eran como unas sobres de papel, un papel como un color, deja ver cómo lo digo para que se me entienda aquí en España, un color, un color oscuro, como un color marroncito así, pero más claro. Pues eso, con papeles de ese tipo, empezaron a improvisarse unos modelos que lo hacían ahí en la imprenta, le llevaron uno de muestra, pues lo hacían en la imprenta. Y entonces todos esos papeles había que crear un submayor por cuentas de contabilidad y todas esas cosas. Pues esos submayores se archivaban con una ponchadora y unas presillas que existían de fábrica. Pues esas presillas empezaron a faltar también. ¿Qué hacían los administradores de las empresas? Empezaron a ir a la empresa telefónica, que de vez en cuando hacían, parece, no sé, reparaciones de líneas telefónicas o algo de eso, cuando aquello no existían los teléfonos estos celulares ni nada de esto. Pues, bueno, por lo menos para nosotros no existían. Y entonces, ¿qué pasó? Que todos esos eran rollos como de unos cablecitos muy finos, que la empresa de telefónica en esos tiempos pues desechaban, porque ya eso no les servían y eran rollos así, en unos rollos así, que los desechaban. Pues ¿qué hicieron los administradores de las empresas? Empezaron a contactar con la empresa telefónica, que cuando aquello no era Texas ni nada de eso, era una empresa telefónica normal. Pues iban y esa gente les regalaban los rollos de cable de eso que iban a desechar, y entonces nosotras en las oficinas, para archivar, utilizábamos eso, improvisábamos una presilla, o no sé cómo le podríamos decir eso aquí en España. Aquí a las presillas de presilladora se le llama grapa, pues sería algo así más o menos, como donde archivar los documentos. Para archivarlos, le hacíamos los huecos con la ponchadora y metíamos los cables, eso, le hacíamos un nudo encima y así se guardaba, porque se fue acabando todo, se fueron rompiendo, por ejemplo, un buró y había que apartarlo para una esquina y ya eso no se reponía más. Se rompía una silla y ya eso no se reponía más. Y así se fue deteriorando todo. Pero esa parte de los papeles, todas esas cosas, pues nos hizo un daño tremendo. Aparte de las personas que empezaron a enfermarse por la falta de alimentación, mala nutrición y todas esas cosas, pues además la visión se deterioró muchísimo en muchísimas personas. A mí, gracias a Dios, no me hizo un daño extremo, pero se nos deterioró muchísimo, porque imagínate tú, trabajando con mala iluminación y encima con esos papeles oscuros, pues imagínate tú, para cuando tú tenías que buscar, te saltaba una diferencia, tenías que tener débitos y créditos iguales, tenía que estar cuadrado todo, y cuando hacías así que sumabas, te saltaba una diferencia. Para buscar una diferencia entre esos papeles oscuros y con mala iluminación era tremendo. Yo recuerdo de miles de noches que yo pasé en mi casa
llevarme todos los papeles para mi casa y estar trabajando ahí hasta medianoche para poder cuadrar y llegar a hacer un balance correcto a final de mes. Todas esas cosas así fue el deterioro, cómo se fue deteriorando Cuba poco a poco y me imagino que habrá millones de cubanos que tendrán sus propias anécdotas de acuerdo al sitio donde estaban, porque existirán los dentistas que podrán decir que cómo se le fueron rompiendo el instrumental, cómo se fue terminando la amalgama esta para hacer los empastes, cómo fue que tuvieron que hacer extracciones prácticamente con nada de anestesia porque tenían que economizarla ahí muy bien para poder trabajar, tener un poquito para cada quien. Recuerdo que por mi casa vivía una doctora, la pobre, que tenía fama de qué sé yo, pero es que yo recuerdo de personas de llegar a su consulta y decirle, es que tienes la tensión alta y tal, y bueno, doctora, ¿qué podemos hacer? Pues mira, quítate los zapatos, camina un poco por el piso con los pies descalzos y tómate un agüita de limón. ¿Qué iba a hacer la mujer? La gente decía que era muy así, pero es que también, ¿qué iba a hacer la mujer si no tenía otra cosa de recursos? Yo me río porque aparte de todo, aprendimos a vivir como bestias, qué sé yo. ¿Qué íbamos a hacer? Yo no sé. Fue una degradación tan poco a poco. Por eso es que yo digo que yo, desde mi análisis, que no sé nada de política, nada, pero desde mi análisis desde la distancia, yo pienso y digo que hay mucha gente desde todas partes del mundo que aboga mucho que pues, por culpa de los americanos, los pobrecitos cubanos, que mira lo que están pasando, y puede ser en parte puede que haya muchas cosas que sean, sí, por el embargo que hay, todas esas cosas, que también tiene una razón, no tampoco me lo pusieron así porque me caíste mal y te puso el embargo, no, existen sus razones, pero hay muchas cosas que son internas de una mala gestión de la economía del país, y todo muy politizado, y los tengo que dejar aquí porque se me termina el tiempo.